Bueno, buenos días. Volvemos a encontrarnos en este ciclo de encuentros de información para pacientes, en esta reunión virtual. Hoy es un día que vamos a abordar un tema que sabemos que es de sumo interés y preocupación en la comunidad trasplantada, en sus familiares, los pacientes que esperan un trasplante. Justamente tiene que ver con la vacunación en pacientes. Nos va a acompañar la doctora Laura Barcán, que es una médica infectóloga, es parte de la Sociedad Argentina de Infectología, el INCUCAI, viene trabajando a partir de que se decretó esta pandemia y esta cuestión tan compleja en lo sanitario, viene trabajando desde el año pasado, desde marzo, cuando ya en la semana de pandemia, viene trabajando con la Sociedad Argentina de Infectología, con la Sociedad Argentina de Trasplante, como para tomar todas las premisas de cuidados infectológicos, de estas cuestiones de cuidar el donante, receptores, de armar protocolos. Y hoy, bueno, nos interesaba abordar el tema de la vacuna. Obvio que después, como siempre, van a hacer las preguntas. No le decimos dónde se van a vacunar. Queremos que tengan esa premisa, que lo que vamos a hablar es el efecto, la cuestión infectológica de lo que impacta la vacuna en las personas trasplantadas. También nos acompañan la licenciada Roxana Fontana y la doctora Diana Viciniano, así que esperamos tener una jornada de información agradable, de vínculo con cada uno de ustedes. Como ya sabemos que superamos la capacidad de auditorio que tiene esta plataforma, nosotros el lunes ya vamos a subir la charla de hoy para que todas las personas que no pudieron ingresar la puedan ver, y todas las preguntas las van a poder hacer a partir de los correos electrónicos, tanto de los correos institucionales como los WhatsApp que están disponibles, que trabajamos cotidianamente con los pacientes. Así que agradecer a la doctora Barcán que nos acompaña en esto. Para otros es importante que profesionales de la salud nos acompañen en estos emprendimientos de información. Así que bueno, Laura, buen día y gracias por acompañarnos. Así que bueno, te dejamos para que nos cuentes todo tu saber, lo compartas con los pacientes y familiares. Así que bueno, buen día, Laura. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, un gusto realmente estar acá. Les quería decir que la Comisión de Infecciones en Pacientes con Trasplante de Órgano Sólido es de SADI y también es de SAT, y que venimos trabajando, les diría que además de la pandemia, obviamente, desde hace muchísimos años con el INCUCAI, en otro tipo de infecciones. Bueno, ustedes saben que el COVID es una enfermedad ocasionada por un virus que se llama SARS-CoV-2, que la inmensa mayoría son formas leves, un 15% son formas moderadas o severas y solamente un 5% conlleva una forma crítica, ¿no? Los factores de riesgo que se conocen para enfermedad severa son básicamente la edad y algunas comorbilidades, como son la diabetes, la hipertensión, la obesidad mórbida, la enfermedad renal crónica, etc. Y dentro del trasplante está bien visto que más que la inmunosupresión, lo que realmente hace que algunas de las formas, bueno, disculpas, como estábamos diciendo que este virus la mayoría de las veces da una enfermedad leve, el 15% presenta formas moderadas o severas y solamente el 5% tiene enfermedad. Bueno, ¿y la gente me escucha? Bueno, y el Sí, 5% Laura, solamente desarrolla enfermedades críticas. Los factores de riesgo para enfermedades severas en la forma que, ¿me escuchan? Sí, sí, seguí, Laura, que se escucha Y- perfecto, dale. ¿Me Laura, están escuchando o no? Sí, sí, se escucha perfecto. Yo no sé sí, si me Laura. están escuchando. Bueno, bueno, lo que hemos visto en lo que hemos visto bueno, bueno, lo que hemos visto en trasplante es que más que la inmunosupresión, el riesgo para hacer enfermedades más severas es el mismo que en el resto de la gente, o sea, la edad y las comorbilidades, como diabetes, obesidad mórbida, hipertensión arterial, etcétera. Esto es
para ver, digamos, de que este es un virus que viene por vía aérea. Entonces, vamos a ver los diferentes modos de transmisión de los virus y las formas de evitarlas. El aerosol es en donde uno elimina unas partículas muy chiquitas, menores de 10 micras, las cuales quedan suspendidas en el aire durante muchas horas. Y lo que nos va a evitar esta forma de transmisión es el barbijo N95. Cuando es por gota, las partículas son mayores, viajan alrededor entre 1 metro y 3 metros y es más usual que el contagio sea persona a persona. Y lo que evita esto es el barbijo quirúrgico o estándar. Y cuando las partículas infecciosas se encuentran en manos o en superficies, la forma de evitar esto es el uso de camisolín y guantes. Esto es en forma global, igual para el virus de la influenza que otros virus y que este virus nuevo. Bueno, la infección ocurre cuando el virus ingresa al organismo a través de la vía aérea, luego logra ingresar a las células. Entonces, lo que hace aquí es que hace que la célula produzca otros virus. Entonces los otros virus salen afuera de la célula y lo que hacen es que mediante sus antígenos hagan que el sistema inmune de la persona reaccione y desarrolle anticuerpos contra estos virus. El antígeno más importante de este virus es la proteína S o Spike, que es el antígeno más dominante de este virus. En cuanto a los ensayos clínicos, ustedes habrán escuchado hablar mucho de esto. En la fase 1 es que se evalúa solamente la seguridad de la droga o de la vacuna en un número muy reducido de personas. En la fase 2 ya empezamos a evaluar eficacia y efectos adversos en un número mayor de personas. En la fase 3 medimos ya eficacia, efectividad y seguridad en miles a decenas de miles de personas. Y lo que ocurre después de que ocurre esta fase 3 y que se libera la droga o la vacuna al mundo real, es que empiezan a aparecer algunas variantes que son que se, digamos, usa en muchísimo mayor número de personas, o sea que empiezan a aparecer los efectos adversos mucho más infrecuentes y que además todas las variables que están muy bien controladas dentro de los ensayos clínicos, como a quién le damos la vacuna, que digamos que el intervalo sea el adecuado, que la cadena de frío sea la adecuada. Esto es lo que la fase 4 y es donde empiezan a aparecer efectos adversos y eficacia diferente a la que fue dentro de los ensayos clínicos. Hay, digamos, 3 formas esenciales de hacer una vacuna. Una es utilizar el virus o la bacteria íntegra, entonces mediante medios químicos la inactivamos y esto va a ser lo que va a inducir la respuesta inmune en las personas. Otra forma es utilizar, digamos, pedacitos del virus que van a inducir la respuesta inmune. Esta vacuna no la tenemos nosotros aquí. De la anterior, me olvidé de decirles que es la Sinopharm y la Sinovac que se encuentra en Chile. Luego, esta forma que es la más moderna es la de usar solamente el material genético del virus, el cual ingresa a la célula y produce digamos, el antígeno del virus y hace que haya, digamos, la inmunidad secundaria de la persona y las que usan esta forma son Pfizer y Moderna. Y la otra es que un vector viral lleva el material genético del virus hacia la célula mediante un vector viral que es el adenovirus, es otro virus. Y los virus digamos, que se usan en esta forma es el adenovirus y esto se utiliza en las vacunas Sputnik, AstraZeneca y Johnson Johnson, que me quedó un poquito desconfigurada la diapositiva. Estas son las vacunas con las que contamos hoy en día aquí en el
país. Una es la Sputnik, que usa 2 adenovirus diferentes, el adenovirus 26 y luego el adenovirus 25. El intervalo entre las dosis es de 21 días y la eficacia, como ustedes ven acá, es mayor al 90%. La vacuna de AstraZeneca usa 2 adenovirus iguales en las 2 dosis. El intervalo clásico era de 28 días, la eficacia es de 62% con una dosis y hasta del 90% con la segunda dosis. Y la otra, que es la vacuna Sinopharm, que está hecha en base al virus inactivado, con un intervalo de 21 días, y aunque falta la fase 3 de esta última, sabemos que la eficiencia es muy buena. Referido a la vacuna de AstraZeneca, se vio que cuando se aumenta el intervalo de 28 días a 12 semanas, la eficacia de la vacuna aumenta muchísimo, de un 60 a un 90%. Este es un mapa en donde evaluamos, digamos, cuántas vacunas han sido aplicadas en el mundo hasta el 10 de abril y vemos acá que, digamos, no estamos mal. Estamos, o sea, dentro del grupo de los países subdesarrollados, somos uno de los que mejor estamos. Si lo evaluamos por número de personas que recibieron la vacuna, estamos en el número 22 de 151 países, y si lo evaluamos por millón de habitantes, estamos en este número. Igualmente, vemos que creo que es bastante bueno porque estamos de la mitad para arriba de los países que han logrado vacunar un gran número de personas. Los efectos adversos que están referidos, esto es de un informe del Ministerio de Salud del 2 de abril, en donde vemos que la inmensa mayoría de los efectos adversos son menores, con fiebre, cefalea, mialgias, etcétera, con algunos episodios de alergia leve. Se ha visto una incidencia muy baja de anafilaxia, que es una reacción adversa severa, o de digamos, un síndrome que produce una baja de las plaquetas, que es muy baja. Y después, respecto con la vacuna Covishield y con la vacuna Sinopharm, hemos visto todos efectos adversos muy iguales a los que dijimos con la vacuna Sputnik, y esto es un resumen en donde vemos que el 99% de los eventos han sido leves y moderados, fiebre, cefalea, mialgias, etcétera. Menos del 1% de los eventos requirió ingresar a los pacientes para darles algún tratamiento. Lo más común de esto fue la alergia, y como les dije, hubo 2 eventos de este síndrome raro, que es que bajan las plaquetas de causa inmunológica, que se vieron relacionados con la vacuna Sputnik, un número bajísimo, y vimos solamente 6 eventos relacionados a la vacuna, que fue anafilaxia. Como ustedes ven, el número es verdaderamente muy bajo. También habrán escuchado hablar que en este mes la Agencia Europea de Medicamentos vio en la fase 4, o sea, la que es que vigilan los efectos que aparecen después de haber liberado la vacuna para el uso de la gente, vieron que apareció un efecto adverso muy inusual de la vacuna, y que está dado por caída de las plaquetas asociadas a trombosis, generalmente en sitios no usuales, como por ejemplo en los órganos del abdomen. Suele aparecer dentro de las 2 semanas de la primera dosis. El número de episodios que ha habido realmente son bajísimos, son 5 casos en 1.000.000. Y también en los últimos días CDC y FDA en Estados Unidos vieron similares efectos con la vacuna Johnson & Johnson, que en una incidencia que es menor a 1 por millón de dosis aplicadas. O sea que, si uno evalúa el riesgo de trombosis asociada a la vacuna, vemos que estamos en alrededor de 4
por millón. Sin embargo, las trombosis que ocurren asociadas al uso de anticonceptivos realmente es mucho mayor, o al uso de fumar, que es muchísimo mayor, y más aún las trombosis asociadas a la infección por COVID, ven acá que es muchísimo mayor que las asociadas a la vacuna de AstraZeneca. O sea que costo-beneficio, la recomendación es seguir vacunando, y en este mes el Ministerio de Salud sacó una recomendación en donde evalúa que los pacientes con antecedentes de trombosis, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, o con riesgo de trombosis o de trombofilia, o pacientes anticoagulados, pueden vacunarse sin ningún problema con la vacuna de AstraZeneca. Alergia vimos bastante, y en especial está asociada con las vacunas Pfizer y Moderna, que no las tenemos aquí. Si uno hizo una reacción alérgica con la dosis 1 de la vacuna, realmente debería evaluar, aunque es algo que no está estudiado, que la segunda dosis sea aplicada con otra vacuna. Si hubo alergia a alguno de los componentes de las vacunas, vieron que además del principio activo hay excipientes, hay vehículo, que algunas veces la alergia es a esto y no al verdadero, a lo que es útil de la vacuna. Entonces, lo que está recomendado por el CDC es que esto lo evalúen con el médico alergista, y que evalúen si son similares los componentes de las vacunas a las que el paciente tuvo alergia, con los excipientes y los vehículos de la vacuna de COVID. Ahora, si hubo una reacción alérgica inmediata con otras vacunas, realmente ahí habría que hablar con los médicos de alergia y evaluar si realmente conviene recibir o no recibir la vacuna. Esto uno siempre lo analiza riesgo-beneficio. Ahora, si la historia de alergia fue a medicación oral o a alimentos, no hay un inconveniente en que pueda recibir cualquiera de las vacunas que se encuentran disponibles. Bueno, vamos a hablar algo de, bueno, vieron que llegó la segunda ola, que hay una escasez en el mundo, y obviamente acá también hay escasez de vacunas. Entonces, se ha tomado la estrategia de diferir la segunda dosis a un intervalo mayor o igual a 3 meses. Entonces, en base a esto, vamos a ver cuál es la eficacia de haber recibido una sola dosis. Con respecto a la vacuna de Sputnik, la eficacia global con una dosis es muy alta, como ustedes ven, es 87,6%, y la protección contra la enfermedad severa es del 100% a los 21 días luego de la dosis inicial. Lo mismo ocurre con la vacuna de AstraZeneca, aunque la eficacia global quiere decir que nos está protegiendo contra adquirir una infección leve contra coronavirus. La eficacia esta es menor, pero en realidad la que más interesa es que estemos protegidos de la enfermedad severa, y con esta logramos un muy alto índice de protección. Y con Sinopharm, aunque no está la fase 3, el laboratorio ha dicho por suerte hasta ahora las
de Sudáfrica, que es una de las más difíciles, digamos, no ha ingresado a Argentina. Entonces, digamos, otra de las preguntas que surge es hasta dónde las vacunas nos van a evitar la infección con estas variantes, ¿no? No tenemos muchos datos hasta ahora. La vacuna de AstraZeneca, o sea, en general, la variante del Reino Unido no da mayores inconvenientes y la mayoría de las vacunas la cubrirían. No tenemos muchos datos con la vacuna de Sudáfrica y Manaos hasta ahora. O sea, la del Reino Unido no habría inconveniente, Manaos y Sudáfrica verdaderamente se están haciendo los estudios y hasta ahora no tenemos claro ese dato. Esto es bueno para que vayan viendo que realmente en la gente en la que ya hubo un gran número de vacunados, como es personal de salud y gente y ancianos mayores, realmente ya estamos viendo un impacto de la vacunación. Esto es desde la última semana de diciembre, cuando inició la inmunización. La línea naranja es la población general y la línea azul es el personal de salud, donde ven que realmente la segunda ola ha sido muchísimo menor que lo que es en el resto de la gente, y este es el mismo dato obtenido de otra fuente que nos muestra exactamente los mismos datos. Acá es cuando se inició a vacunar, como hubo un gran aumento de población igualmente en el resto de las personas y cómo esto bajó en forma bastante franca en el personal de salud. Y lo mismo ocurre con adultos mayores. Esta línea es la de la población general y en gris vemos los mayores de 80 años, que la gran mayoría están vacunados, y en azul vemos los mayores de 79 años, en donde también ha habido una franca disminución. Igual que en el otro caso, estos son los mismos datos obtenidos de otra fuente, lo cual en cierta forma, digamos, le da más valor a estos datos, o sea, como que refuerza la observación esta de que realmente ya estamos viendo impacto de la vacunación, aunque hayamos vacunado al 20% globalmente de la gente en Argentina. Y esto es algo, digamos, es un gráfico de cómo ha bajado el número de casos después de aplicar la vacuna Sputnik al día 14 y al día 21. Ven que realmente fue muy franca la bajada en el número de casos. Lo mismo sucede con Sinopharm y lo mismo sucede con Covishield, que es la AstraZeneca producida en la India. Entonces, bueno, vamos a hablar algo de, digamos, de este grupo en especial, donde están incluidos ustedes, que es la vacunación en personas con alguna forma de inmunodeficiencia. Sabemos que hay un riesgo mayor de formas graves en pacientes con trasplantes. Sin embargo, ningún ensayo clínico, excepto unos que vamos a ver ahora, no estaban incluidos los pacientes con inmunodeficiencias. Sabemos que es una vacuna segura debido a que las que son inseguras en este grupo son las vacunas que tienen virus vivos atenuados o que tienen vectores virales que también son replicantes. ¿Cuál sería el riesgo? Entonces, el riesgo sería que respondan menos a la vacuna, que se desencadene rechazo en los pacientes con trasplantes. Esto es debido a digamos, la idea de que al hacer que uno estimule el sistema inmunológico puede generar rechazos contra el órgano. Pero esto les aclaro que está estudiado con muchas otras vacunas, con la vacuna de la gripe, neumonía, hepatitis B, etcétera, y hasta ahora ninguna ha evidenciado que exista rechazo en las personas con trasplante que reciben vacunas. O sea que las personas con trasplante pueden y deben vacunarse. Existen escasísimos estudios, después vamos a ver, en realidad hay solamente 2 pacientes en donde se evalúa la seguridad y la eficacia. Sin embargo, en SAD y en SATE hemos hecho algunas recomendaciones basadas en las recomendaciones de 10 sociedades científicas
internacionales, en donde se ha llegado a ver que por la experiencia con otras vacunas no cabe duda que hay que vacunarse, Está recomendado hacerlo entre 1 y 3 meses después de haber recibido el trasplante, aunque ahora vamos a ver algún dato que nos va a hablar mejor de esto. Las vacunas, como dijimos, que no pueden recibir son las vacunas a virus vivos o las vacunas que tienen vectores virales replicantes. Por supuesto que sería ideal que ya puedan vacunarse los pacientes en lista, porque antes de recibir las drogas que les bajan las defensas, obviamente que van a responder mejor a las vacunas, y también sería muy bueno que puedan vacunarse los convivientes, debido a que actuarían como un bloque, digamos, protegiendo al paciente de la familia que tiene las defensas bajas. Estos son los dos trabajos que hay, que son muy chicos y obviamente que después hay que validarlos con otros estudios. Uno está hecho con 34 trasplantes renales y cardíacos. Se evaluaban los anticuerpos 10 días luego de la segunda dosis. Los dos eran con la vacuna Pfizer y la única diferencia con esto es que eran 139 trasplantes. El tiempo que había transcurrido entre el trasplante y que los pacientes recibieron la vacuna en este estudio fue de 11 años, con un promedio de 7 a 15 años. O sea, ninguno había recibido la vacuna cerca del trasplante. Y la respuesta en estos pacientes fue muy buena, fue 58,8%, y además haciendo una gran diferencia entre los pacientes que recibían micofenolato, donde la respuesta era menor, a los que sí, a los que no la recibían, en donde la respuesta llegó a ser hasta el 79%. O sea que podría hacerse alguna estrategia en los pacientes en los que es posible, que no es peligroso hacer esto, sería suspender esta droga durante un tiempo antes de administrar la vacuna. En este otro estudio, que fue igual con la vacuna Pfizer, etcétera, la gran diferencia, que es lo que les digo acá, es que se vacunaron mucho más cerca del trasplante. Entre un mes y 300 meses después del trasplante, había muchos de estos pacientes que habían recibido el trasplante dentro del año, y donde ven acá que la respuesta realmente es mucho menor. No hubo efectos adversos severos en ninguno de estos grupos, y la diferencia, como les decía, es el tiempo que pasó entre haber recibido el trasplante y la vacuna, porque obviamente los pacientes que están más alejados del trasplante ya están con dosis de las drogas que bajan las defensas mucho más bajas, entonces es mucho más alta la posibilidad de que puedan responder a las vacunas. Bueno, ahora quería hacerles alguna de las preguntas que recibimos diariamente, a ver si con esto les logramos aclararle, digamos, algunas de sus preguntas. ¿Pueden vacunarse con cualquiera de las vacunas? Hasta ahora, de las vacunas que existen acá, no hay ningún inconveniente que reciban la vacuna con las 3 vacunas que existen. No pueden recibir vacunas con virus vivos atenuados o con virus vivos replicantes. En relación a esto, surgió ayer un rumor, aunque hasta ahora no pasa de la categoría de rumor, porque no hay ningún dato que lo demuestre, que el adenovirus 5 de la vacuna Sputnik podría llegar a ser replicante. Igual, tengan en cuenta que el que replicaría sería el adenovirus, que es un virus que da resfrío solamente, no es que replicaría el COVID. O sea, con esto cumplo en decírselos, pero realmente hasta ahora no hay ninguna recomendación que estos pacientes dejen de recibir esta vacuna, y de hecho es algo que se está investigando si es real o no es real. Si ya tuve COVID, ¿tengo que vacunarme igual? Hay que vacunarse igual. Superado el cuadro agudo, hay que esperar a los 3 a 6 meses del alta epidemiológica. Esto es porque el COVID actúa como
digamos, como la dosis 1 de la vacuna, entonces lo que sería la primera dosis de la vacuna sería como una segunda dosis y se vio que no hay un aumento de anticuerpos entre aplicar una dosis y 2 dosis en los pacientes que ya sufrieron COVID. O sea, esto es algo que se está evaluando. Cuando aparece la protección completa después de la vacuna, es 2 semanas luego de la segunda dosis, aunque vimos que ya mucho antes logran muy buenos estados de protección. ¿Podemos dejar de tomar las medidas de precaución luego de vacunarnos? Barbijo, distancia, higiene, y la respuesta claramente es no, porque la vacuna básicamente evita la enfermedad severa, pero no evita la enfermedad leve, que a la vez puede contagiar a otras personas. Entonces hay que seguir manteniendo las medidas de cuidado aún después de estar vacunados. ¿Cuándo es más conveniente vacunarse? Las recomendaciones internacionales dicen más de un mes, pero como vimos antes, realmente es mucha mejor la respuesta a la vacuna si uno deja pasar más tiempo. Si estoy en lista o esto lo dijimos ya, ¿no? Que si están en lista, obviamente es mejor vacunarse porque van a responder más a la vacuna que después del trasplante, y los convivientes, obviamente, es bueno que estén vacunados porque en cierta forma los van a proteger a ustedes. ¿Cuánto tiempo dura la protección? Verdaderamente es algo que no sabemos, así mismo como la otra pregunta, que es si habrá que volver a vacunarse. Bueno, perdón porque hubo algunos errores en esto. No sabemos si habrá que volver a vacunarse. ¿Puedo darme otras vacunas junto con la vacuna COVID? Sí, desde ya. Siempre hay que esperar, hay que dejar pasar siempre 14 días entre la vacuna COVID y las otras vacunas. ¿Cuál primero? Esto va a depender de la vacuna en donde estiman que en la fecha en que estiman que van a aplicarse la vacuna COVID, y en base a esto van a diseñar el orden en que van a aplicarse el resto de las vacunas. Ahora, si son muy jóvenes, realmente dense las vacunas que hace falta antes, porque como ahora lo estamos haciendo por orden de edad, creo que les va a dar tiempo a vacunarse bien contra la vacuna de la gripe y alguna otra que les haga falta antes de recibir la vacuna COVID. Algunas situaciones especiales, por ejemplo, si alguna mujer quiere quedar embarazada, debería esperar mínimo 4 semanas entre la aplicación de la vacuna y buscar un embarazo. Si uno está lactando, no hay que suspender la lactancia si ha recibido la vacuna, y si alguno ha recibido plasma de convaleciente, lo conveniente es esperar más de 90 días antes de la vacuna, pues si no, los anticuerpos que le estamos dando con el plasma van a inhibir la respuesta a la vacuna. Bueno, estas son otras vacunas que nunca tienen que olvidar de darse después del trasplante. La gripe, por supuesto, anual, puede ser la trivalente o la cuadrivalente. La verdad es que la cuadrivalente no aporta mucho más que la trivalente, o sea que no se vuelvan locos buscando la cuadrivalente porque no hace gran diferencia. Con respecto a la vacuna antitetánica, hay que recordar que una vez que hayan tenido el esquema primario completo en la infancia, que quiere decir 3 dosis, luego tienen que darse una dosis cada 10 años de refuerzo con la doble adultos, o se recomienda que uno de esos refuerzos esté dado con la triple bacteriana acelular, que además de tétanos y difteria abarca tos convulsa. En cuanto a la neumonía, el esquema es darse la vacuna conjugada, que es la vacuna Prevenar, a los 2 meses recibir la vacuna polisacárida, darse después un refuerzo a los 5 años de la segunda, y a los 65 años la última vacuna como refuerzo. La hepatitis B, el esquema es de 3 dosis, y luego que uno ve que hayan respondido a la vacuna, la idea es realizarse anticuerpos una vez
por año, y si está en menos de 10, revacunarse. Con respecto, bueno, otras vacunas que deben recibir siempre es la vacuna de hepatitis A, en el caso que se hagan el análisis y no tengan anticuerpos, y en algunos casos en especial, si reciben eculizumab o algunas otras drogas de alto riesgo, deberían recibir la vacuna para meningococo. Y respecto a la vacuna HPV, verdaderamente es algo que hay que empezar a darle mucha importancia, porque nos protege de un virus que puede dar un gran número de infecciones y es un virus oncogénico, o sea que cada uno de ustedes debería hablar con su médico a cargo a ver si ustedes estarían en condiciones o no de recibir esta vacuna. Los convivientes deberían recibir la vacuna contra gripe anual y no pueden recibir Sabin oral o rotavirus porque son vacunas en donde se elimina el virus vivo por vía digestiva, o sea que ocurre el riesgo de que la persona con defensas bajas adquiera ese virus y haga la enfermedad contra la cual sus convivientes están siendo vacunados. Y si algún bebé, algún niño debe recibir estas vacunas, lo que se recomienda es evitar el contacto directo durante un mes. O sea, los pacientes con trasplantes no pueden recibir vacunas con microorganismos vivos, y estas son la fiebre amarilla, sarampión, rubiola, parotiditis, varicela o herpes zóster, Sabin oral, BCG o rotavirus. Estas son vacunas que no deberían recibir por el riesgo que les dije recién con las vacunas de Sabin y rotavirus en los convivientes. No, esto no. Estos son los dos trabajos completos de los cuales ya vimos el resumen en esa diapo que les hablé. Así que bueno, esto es todo. Muchas gracias y este es mi mail por si me quieren hacer alguna pregunta. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias por tu presentación. Ahora tenemos algunas preguntas, algunas que vas a contestar vos y otras la doctora Viciniano. La primera me parece que es para vos, Liliana. En realidad, lo que dice es, quería saber qué opinión les merece el artículo del diario El País de España que habla que los trasplantados son el grupo de mayor riesgo frente al COVID y qué acciones existen para priorizar al grupo para vacunarse efectivamente con las dosis. Más allá del artículo, que por ahí yo por lo menos no lo vi, pero creo que podemos contestar sobre esto de las acciones que se hicieron desde el INCUCAI. Sí, claro. En realidad, ustedes saben también que el INCUCAI lleva un registro de infección COVID en pacientes en diálisis, en lista de espera y trasplantados. Con los análisis de los resultados, elaboramos un informe donde obviamente se expresan el mayor riesgo que tiene la población en lista de espera y trasplantada respecto de la población general. Este informe, que además tenía información acerca de la oportunidad de las vacunas, el informe emitido por la Sociedad Argentina de Infectología, fue presentado a la Dirección Nacional de Inmunizaciones, que en realidad es el área que define las prioridades o los grupos de riesgo a la hora de recibir la vacuna COVID. Este informe fue recepcionado, fue considerado, y en la última categorización que el Ministerio emitió, incluyó dentro de la población con comorbilidades, por lo tanto con mayores factores de riesgo, a los pacientes en lista de espera y trasplantados. Es decir, que después de la prioridad por edades, que se establecían, mayores de 80, mayores de 60, etcétera, viene en el grupo de pacientes que no importa la edad, pero que tienen algún factor de riesgo, y en ese grupo están incluidos los pacientes en lista de espera y trasplantados, con lo cual, digamos, nuestro país también consideró otorgar la prioridad a este grupo de pacientes. Perfecto, Liliana, gracias. Después, si vuelve a aparecer cualquier cosa, reiteramos algo de esto.
Acá entiendo que esta pregunta es, ¿para qué hacen usar tapaboca las personas si los N95 o el barbijo es el que protege a las personas? Entiendo que la pregunta se refiere a la diferencia entre el tapaboca casero y el barbijo o el N95. Bueno, es diferente. Es diferente, uno usa el barbijo quirúrgico o el N95 en situaciones donde hay altamente posibilidades de estar expuesto al coronavirus, como sucede adentro de los hospitales, por ejemplo, o si una persona está cuidando a otra persona con la infección. Digamos, la protección del tapaboca es diferente porque a la mayoría de las personas que estamos expuestos no tienen coronavirus. Es un ámbito diferente y igualmente ejerce una cierta protección, especialmente que nosotros no contagiamos a los demás si estamos, digamos, andando por afuera de la calle o adentro de un negocio a los demás, o sea, protegemos a los demás pacientes de que nosotros los estemos contagiando. Desde ya que los que son más útiles, más caros, más escasos son los dos que nombramos, que son el barbijo quirúrgico y el barbijo N95, los cuales se reservan para situaciones en donde haya más posibilidad de estar expuesto realmente al virus. Gracias, Laura. La otra pregunta es si se recomienda colocar la vacuna a personas con trasplante de médula ósea. Sí, está recomendado darlo esperando un lapso entre 3 a 6 meses, diferenciando mucho si es trasplante autólogo o halogénico o más aún todavía el haploidéntico, que es el de mayor riesgo, ¿no? Pero en general el intervalo que se recomienda es entre 3 y 6 meses. Bueno, la pregunta que voy a leer de Alejandra es una pregunta absolutamente entendible y sumamente preocupante, pero no creo que la podamos responder, pero la voy a leer igual. Dice, buen día a todo el equipo, soy Ale Peralta de Rosario. Mi inquietud, junto a la de más de 300 pacientes trasplantados de la ciudad y cientos más de la provincia, es que hemos sido inoculados con la vacuna Sinopharm y hace 15 días, y debido a que ayer llegó el último cargamento de la misma, tenemos incertidumbre de si hemos sido contemplados en este último grupo para recibir la segunda dosis. Yo no tengo la respuesta realmente con respecto a eso, Ale, aunque la verdad que entiendo la preocupación. La ¿Vos, verdad, Laura? no te escuché nada, Roxana. Bueno, a ver, ¿ahí me escuchás? Sí, ¿Ahí? ahora sí. Bueno, Sí. te acorto la pregunta. Preguntan porque algunos pacientes recibieron la primera dosis de Sinopharm y están preocupados porque dicen que al escuchar que llegó el último cargamento, se preguntan si fueron contemplados para recibir la segunda dosis o no. ¿Ahí escuchaste? Sí, no. No tenemos la respuesta. La verdad es que nosotros no podemos responder esa pregunta, lamentablemente, porque es estrategia de los gobiernos, ¿no? De cada provincia y nacionales. No podemos responderlo. Yo por lo menos no puedo responderlo. No, nosotros creo que tampoco. La leí porque me pareció entendible y atendible la preocupación y la compartimos realmente. Creo que es una pregunta que habría que hacerle a los ministerios directamente de salud de cada una Tal cual. de las provincias. Sí, me parece que sí. ¿A cuántos días de aplicada la segunda dosis me puedo hacer anticuerpos y cómo se lee el resultado? La verdad es que no está recomendado hacer anticuerpos después de la vacuna por varias razones. Los anticuerpos que se hacen usualmente no son los anticuerpos neutralizantes, que son los que verdaderamente protegen de la vacuna. Esos anticuerpos se hacen en muy pocos lugares, se hacen en el CONICET
y entonces realmente no es algo que está recomendado en forma individual. Está bueno hacerlo en estudios, digamos, de investigación en donde uno busca ver realmente cuál es la respuesta a la vacuna, pero no está recomendado hacer anticuerpos en forma individual, ni los comunes, y si logra hacer los neutralizantes, bueno, eso quizás nos daría, más vale nos daría un mejor dato. Igualmente no sabemos tampoco cuánto duran, o sea que la verdad es que igualmente no hay que dejar de cuidarse, o sea que no tiene gran valor hacerse los anticuerpos, aunque sean los neutralizantes después de la vacuna, porque está visto que aún después de las 2 dosis en gente con defensas normales se pueden volver a reinfectar aunque tengan anticuerpos útiles. Lo que no van a tener es enfermedad severa, esa es la idea. Ok, sí, yo creo que hay que remarcar mucho sobre eso que decís vos, ¿no? Siempre que podés contagiarte aún con la vacuna, pero que lo que evita la vacuna es la enfermedad severa, que ya es mucho, ¿no? Otra pregunta, si ya tuve COVID y no tuve síntomas, digamos, no me di cuenta y me pongo la vacuna, ¿qué riesgo corro? No te... Mm. Esperá, vamos de nuevo, ¿me escuchaste? Dice, No corres ningún riesgo, ningún riesgo. Lo único que como más o menos, pero me di cuenta, si tuvo COVID asintomático y se vacuna, ¿qué problema? Si habría algún problema. No, en realidad no habría ningún inconveniente. Lo único que, como les dije antes, está recomendado que el que tuvo COVID le conviene esperar 3 a 6 meses para aplicarse la dosis de la vacuna. bueno, Ahora sí. otra pregunta, una persona que tuvo COVID el 26 de marzo, con el alta entiendo al 14 del 4, con neumonía bilateral moderada, dice tomo 720 más 720 de micofenolato sódico, pero además tengo vasculitis sistémica de pequeños vasos. Si es aconsejable la vacuna. Entiendo que algunas cosas la tiene que ver cada médico particular, ¿no? ¿Se escuchó ahí? Te escucho. No, lo que a mí Te me escucho parece es que sumamente cortado, la verdad, muy sí, cortado te no, escucho. pero no, la respuesta es la siguiente. En realidad, si bien la Lilia, vos doctora no te escucho Barcán, nada directamente. si bien la doctora Barcán dio indicaciones en términos generales de la vacuna, la vacuna, No, como cualquier yo no. otra prescripción que se hace al paciente trasplantado, la tiene que hacer el médico tratante, que conoce todo el contexto, que digamos, que conoce la historia de ese paciente y la situación actual de ese paciente, y en función de eso hace la indicación de todo lo que les indican, inclusive la vacuna. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Es muy bueno tener mucha información porque uno, digamos, toma decisiones de manera más responsable, pero nunca perdamos el foco de que vacunarse para cualquier vacuna y para esta incluida, la indicación debe ser del médico tratante. Sí, estoy de acuerdo, Lili. Ya la contestó Liliana, Laura. Bueno, a ver, Laura, si me escuchás esta pregunta. Si están contemplados pacientes menores de 18 años para la opción de la vacuna. No está escuchando Laura Barcán, la doctora Sí, Barcán. pero me escucha tarde. Espera. No escucho nada. ¿No escuchás ahí? ¿Ahí? Y No si lo se lo escucha. pones por el chat. A ver, Walter, ¿por qué no le mandás la pregunta por el chat? Ella las Por puede ver WhatsApp. las preguntas también, pero porque esta pregunta la tiene que contestar ella, ¿no?
Walter, ¿le podés mandar ver. la pregunta a Laura por... ¿Ahí me escuchás, Laura? ¿Menores de 18 años? Sí, menores de 18 años. No hay estudios, están en marcha, pero todavía no hay resultado de ningún estudio en menores de 18 años, lamentablemente. ¿Mm? No habrá un chat. Bueno, ahora esta pregunta yo creo que ya está respondida, porque es Sí, sobre el tema de bueno, hacerse lo que les anticuerpos. dije recién, no sé si me están escuchando, es que estudio con menores de 18 años no hay están en marcha, pero no hay ningún estudio finalizado y que nos dé datos. Bueno, no sé, Walter, ¿por qué no le mandás la pregunta de los anticuerpos? Porque si no, no me va a escuchar Laura. ¿La estás viendo vos? Sí, ahora a vos sí. Sí, Ah, sí, ¿y me escuchás? te escucho. Bueno, perfecto. Esta es una pregunta que ¿O no dice, habrá un chat? una persona que se dio la vacuna y la segunda dosis y dice que se hizo anticuerpos y que no tenía. Llevo 1 año y 8 meses de trasplante renal. ¿Debería recibir otra dosis u otra vacuna? Respecto a la vacuna esta que me llegó por... Sí, leí la pregunta acá. Me vacuné con Sputnik y luego de 28 días la segunda dosis me dicen... No, lo que pasa es que se tienen que hacer los anticuerpos neutralizantes. Los anticuerpos comunes no te dan la seguridad si estás protegido o no, porque no son los anticuerpos que protegen. Se tiene que hacer los neutralizantes. Ok. A ver, esta pregunta mi pregunta es si los pacientes pediátricos en lista de espera pueden vacunarse dentro del esquema de prioridad. Lili, la puedes contestar vos porque ya está, creo, contestada. Sí, o sea, los menores de 18 años en cualquier condición, sean niños sanos, niños en lista de espera o niños trasplantados, por tener menos de 18 años y todavía no haber evidencia de seguridad y eficacia en ese grupo de edad, no deben vacunarse. Laura, ¿vos estás leyendo el chat? Estoy pasando las preguntas yo. Bueno, hay una pregunta sobre hepatitis. Pasale la pregunta sobre hepatitis, por favor. Gracias, Lidia. Ah, gracias. Acá hay otra pregunta sobre menores de 18 años, ya quedó aclarado, me parece. Vacunarse. No. ¿Qué dice Laura? No entiendo. Que no se tiene que vacunar, Ok. menores de 18. Si me las quieren escribir, porque la verdad es que no escucho nada. Si me las escriben... Laura, ¿querés intentar ver si vos podés ver las preguntas desde tu menú de opciones que tenés en la flechita roja? Sí, pero no vas a ver a dónde estamos ya. Por ahí desmarcale todas menos las que tiene que ver ella. Están pendientes, son las que tienen prioridad roja. Ah, ok. Bueno, esta pregunta igual no la va a poder contestar Laura. Tengo 46 años, ¿cuándo creen que podemos llegar a tener turno de vacunación? Es un poco lo que dijo Liliana hace un rato, digamos, dentro de los parámetros que establece Nación, cada provincia va estableciendo, de acuerdo a la población,
los momentos, las diferentes instancias o momentos de vacunación. De modo tal que nosotros la verdad no podemos saberlo. Ojalá pudiéramos dar una respuesta con respecto a eso, pero no lo sabemos. Walter, mandale a Laura, por favor, también la pregunta que ahí apareció, que es que no escucharon el tema de la efectividad de la Sinopharm. Y a ver si, Laura, ¿escuchás ahí? Bueno, no nos está escuchando. Bueno, Sinopharm, sí, me mandó Walter la pregunta de Sinopharm. Bueno, esta vacuna es, digamos, falta la fase 3. A pesar de eso, con la fase 1 y 2, sabemos que tiene 76% de efectividad la fase 1, la primera dosis, y 86% la segunda dosis. Hubo mucho lío porque confundieron Sinopharm con Sinovac, que tiene mucha menos efectividad, pero que no la tenemos en Argentina, esa vacuna. Si no nos escuchamos, quizás podríamos armar como una especie de foro donde hagan las preguntas y las contestamos escribiéndolas, porque la verdad es que no escucho nada yo. Es que, a ver, Walter, si le puedes decir que el foro está, lo que pasa es que no sé cómo explicarle porque no me escucha. Por ahí habría que mandarle por WhatsApp cómo poder leer las preguntas. Acá hay una pregunta de Rodolfo, que si no entendí mal, a ver, Lili, apoyame con esto. Dice, ¿le podrías preguntar a Laura si hay estudios hechos en el país sobre vacunados con Sputnik, si hacemos anticuerpos o no, habiéndonos dado solo la primera dosis? Yo entiendo, Rodolfo, que la doctora Laura Barcán recomendó no hacer anticuerpos porque... Escucho un pedacito de la frase y después la dejo de... Bueno, no tienen que hacerse dosajes de anticuerpos. La idea es completar, obviamente, el esquema de vacunación, el esquema. Pero no tiene sentido hacer dosajes de anticuerpos. Y la pregunta sobre los menores es recurrente, así que aclaremos de nuevo. Siguen preguntando sobre los menores de edad, Los menores de pediátricos. 18 años no tienen todavía indicación de vacunarse porque todavía no están los resultados de la seguridad y eficacia de cualquiera de las vacunas que hay disponibles en ese grupo de edad. Por lo tanto, por tener menos de 18 años, no importa la condición, esté o trasplantado o en lista de espera o en diálisis, el paciente no debe vacunarse. ¿Alguien está hablando con Laura y le puede preguntar sobre la pregunta del micofenolato? ¿Hay que suspender el micofenolato? Sí, las preguntas a la doctora Barcán. La decisión de suspender o no el micofenolato, vuelvo a repetir, tiene que ver con el médico tratante. Es el médico tratante el que en todo caso decidirá adecuar o no el esquema inmunosupresor. No puede haber recomendaciones generales. Esto es bien individual y particular de cada paciente. Acá esta pregunta, a ver Lili, si vos también me ayudás, entre las dos creo que podemos contestarla. Dice,
no me quedó claro en qué instancia podríamos vacunarnos, dado que después del personal de 60 sigue el personal estratégico. Esto se revirtió después de los 60. ¿Seguimos nosotros? Yo entiendo que en este momento, digamos, las personas trasplantadas siguen como dentro de los grupos establecidos por cada provincia o por el ministerio. O sea, 60 años, si estamos vacunando a los de 60 y además sos persona trasplantada, ¿vos tenés alguna...? Los que, a ver, los que eran por edad, los que vinieron trasplantándose por edad, no importa qué condición tuvieran, entraban por la edad. Los mayores de 80, los mayores de 70, los mayores de 60. Ahora, superados esos grupos, porque los de riesgo por edad son de 60 o más años, el resto de la población mayor de 18 años y hasta 59, con alguna comorbilidad, como por ejemplo estar trasplantado en lista de espera, entrarían en el siguiente grupo de personas a vacunar. No sé si se entendió. Creo que sí. Buenos días. En la página de Provincia de Buenos Aires no está la opción de personas en lista de espera o trasplante. ¿Cómo hacemos para anotarnos? Es que tienen que poner como comorbilidad, por ejemplo, no sé, enfermedad renal crónica o enfermedad cardiovascular si es un trasplantado cardíaco o enfermedad hepática, ¿sí? Lo ponen, Okay. la enfermedad en todo caso que lo llevó al trasplante o el órgano que lo llevó al trasplante, lo ponen en esa sección de comorbilidad. Ok. Bueno, esta no sé, tampoco, esta sí a lo mejor la podría contestar Laura, si se pueden combinar las vacunas, porque la pregunta es, ¿qué pasa si fui inoculada con una primera dosis de una vacuna y no traen más de esa vacuna al país? Si se puede inocular. A Laura. Básicamente Sí, no lo sé. me parece que el tema es con AstraZeneca. Sí. Lo que pasa es que yo la veo hablar a Laura, pero ahora no la escuchamos. No la escuchamos. Entonces no sé si ella está contestando las preguntas, si no la escuchamos nosotros. Yo estoy pasando las preguntas por Sí, pero no la... pero avísale que no la escuchamos, que si ella está contestando no la escuchamos, Walter. Porque antes ella no nos escuchaba a nosotros, pero ahora nosotros no la escuchamos. O que la conteste por el chat, si no. No. Bueno, creo que va a ser un poco complejo seguir así y lo que vamos a tener que hacer es generar alguna otra instancia, probablemente la semana que viene, o la otra, ver alguna otra instancia donde podamos contestar a todas las preguntas que tal vez nos queden pendientes. A lo No, mejor lo la podemos otra hacer. opción que se me ocurre es, por ahí, digamos, yo no sé la accesibilidad que vamos a tener a ella con la conectividad que tiene, pero por ahí sí, todas las preguntas que todavía queden pendientes, tenerlas, guardarlas, digamos, por escrito, se las podemos mandar y que nos la conteste para después, como vos decís, en una próxima reunión, hacer esta devolución de las preguntas que quedaron pendientes. Bueno, o las podemos publicar tal vez también. La otra opción que se me ocurre es, sin personalizar algunas cuestiones, tomar todas esas preguntas, que la doctora Barcán responda y nosotros sacarle lo que tal vez sea más de índole personal y poder publicarlas, sin nombre, sin nada.
para que todos puedan acceder a esas respuestas, porque hay preguntas que sirven para todos, o sea, que son las mismas dudas que tienen todos, pero no se me ocurre hacerlo de otra manera. No sé, Walter y Valeria, Si ¿qué les parece, piensan? si les parece, lo que podemos hacer es hacer una conexión después con la doctora, hacerle todas las preguntas que tenemos pendientes y anexar esa grabación al video que subimos después en nuestro canal de YouTube de Incucay. Así todos pueden tener acceso a ese contenido. Entonces, Sí, lo que pasa es que lo cuando veo compartimos la complicado charla, desde le el punto de agregamos vista el video. técnico eso, pero bueno, démosle la garantía a la gente de que nosotros vamos a tomar todas las preguntas que están hasta acá y con esas preguntas vamos a tratar de o subirlas por escrito o subirlas en una grabación, como sea, con las respuestas de la doctora Laura Barcán, más o menos en unos, si las tenemos que contestar por escrito y todo, en una semana, 10 días. ¿Estás de acuerdo, Walter? Porque no, es muy difícil seguir así. No podemos, la cuestión es eso. Y además que tenemos una persona que es especialista y la verdad que no la podemos terminar de aprovechar. Entonces vamos a hacer eso. No, una pena porque justamente es la primera vez que tenemos inconvenientes de conectividad, de conexión. Pero me parece que es la conectividad de ella ahí en el hospital, que por ahí no es del todo buena y... Pero bueno, vamos a buscar una forma de poder responder a las preguntas recurrentes que hay. Podemos agruparlas, ya las estuvimos viendo, podemos agruparlas, ¿no? Algunas tienen que ver con cuándo se van a vacunar, que eso yo creo que se quedó más o menos claro, como lo explicó tanto Roxana como Liliana. Y después hay preguntas mucho más específicas, que bueno, obvio vamos a sacar la cuestión personalizada, sino que la vamos a agrupar como temática y vamos a brindar la respuesta, ¿no? Después Sí, tienen me los parece correos. perfecto. Hagamos eso. Y entonces las vamos a subir todas seguramente a través de las redes y además la van a tener, digamos, el equipo del área social, todo el equipo con el cual ustedes se comunican a veces por WhatsApp, van a tener esas preguntas agrupadas y respondidas para que ustedes también las puedan hacer circular. También esto nos sirve para, como dice Walter, agrupar una cantidad de dudas que surgen a partir de esta temática. Así que quédense tranquilos y tranquilas que vamos a hacer eso. Sí, bueno, de última evaluaremos si no repetimos un webinar con características similares porque la conexión de gente fue muy alta, ¿no? Marcamos una marca, nunca tuvimos tantas personas conectadas. En un principio superó la capacidad, es más, mucha gente quedó afuera que se pudieron ir conectando a la medida que se iban desconectando. Bueno, quizás podemos evaluar, repetir algún tipo de webinar, digamos, nosotros siempre buscamos temas diferentes, temas de interés o de cuestiones que van. El próximo webinar va a ser, o encuentro, vamos a sacar porque sacamos las palabras webinar, sino que justamente cambiamos las placas, esto que nos pedían. Laura, si puede repetir el correo de la doctora Laura Barcán. Y entonces, bueno, el próximo encuentro va a ser el viernes 14 de mayo. Pensamos, bueno, estamos viendo qué temática. Así que, lástima que pedimos disculpas por estas cuestiones de conectividad. Sabíamos del interés que tenían los pacientes respecto a la vacunación, por eso abordamos el tema. Creemos que priorizamos los temas que le preocupan a los pacientes y sus familiares. Pero bueno, a ver, Lili, o si estás doctora, agradecemos muchísimo a la doctora. Aparte, creo que cuando te sale mal te pones muy nervioso, es un esfuerzo, un triple esfuerzo porque querés poder vincularte, contar lo que sabés, compartir, y cuando pasan estas cosas es sumamente difícil, es una situación no deseada para nada. Así que, a ver, Lili o Roxana, doctora Barcán, ¿nos escucha ahora? ¿Puede hablar? Bueno, para ir cerrando entonces, agradecemos nuevamente a la doctora Barcán, disculpe los inconvenientes, vamos a tratar de responder todo lo que sus inquietudes, y bueno, a ver, Roxana o Lidia, ¿alguna de ustedes qué quiere decir? No, yo creo que seguramente va a surgir un nuevo encuentro. A ver, el tema vacunas es un tema de
muchísimo interés por toda la población y por esta población en especial también, y además es dinámico, esto es un tema que tiene variaciones todo el tiempo, porque es muy nuevo y digamos, a medida que pasa el tiempo se toma más conocimiento digamos, de toda la información que tenemos que tener acerca de las vacunas. Así que, como dijimos en el otro encuentro, siempre es muy grato encontrarnos con los pacientes y nada, saber que desde el INCUCAI estamos a disposición para todas las dudas que puedan plantearse y en la medida de lo posible poder evacuarlas. Bueno, la verdad que uno se queda así como incómodo cuando las cosas no salen bien porque también para nosotros es muy importante estar cerca de ustedes, tener mucha expectativa. El viernes de los encuentros para nosotros es un viernes especial, como siempre fue para nosotros cada vez que hicimos reunión de pacientes. Es dar de nosotros lo mejor, estar cerca, poder acompañarlos, asistirlos, informarlos. Y bueno, no salió del todo bien, pero estuvimos cerca, nos conectaron, pudimos responder un montón de preguntas. Vamos a responder la idea ahora, vamos a organizarnos como para responder todas las inquietudes. Nos vemos el viernes 14, que es otro encuentro de información. Y bueno, gracias por estar. Gracias Liliana Viciliano por acompañarnos como lo haces. Y gracias a la doctora Barcán. Bueno, Ro es la jefa, así que no le digo gracias. Pero bueno, y a todo el equipo, a Valeria y a todo el equipo del área social, que siempre estamos pendientes de cómo poder mejorar nuestro vínculo, nuestros canales de información con cada uno de ustedes. Y bueno, sabemos que es un momento incierto, tengan confianza, el sistema sigue trabajando, estamos en un contexto muy difícil y en realidad el sistema de salud está amenazado, pero en INCUCAI permanentemente piensan estrategias para poder responder a la demanda de trasplante, para poder seguir generando donantes y tengamos confianza que vamos a salir de esta, ¿no? Así que bueno, nos vemos el viernes 14, gracias por estar y para el día de mañana un saludo a todos los trabajadores, pacientes que esperan trasplantados, para todos los trabajadores, compañeros y compañeras de la salud, del sistema sanitario, los compañeros del INCUCAI, todos los compañeros del sistema de donación y trasplante. Y bueno, somos orgullosos de trabajar en un organismo público que trabaja por brindar salud con equidad. Y bueno, así que mañana es un día de reconocimientos para los que trabajamos y para todos los que tratamos de visualizar un futuro mejor, en particular en la salud. Así que un feliz día del trabajador para todos y de las trabajadoras. Y un fuerte abrazo para todos y nos vemos el viernes 14. Chao.